En esta oportunidad queremos hacer algo diferente, como les comentaba un poco al principio. Tenemos un invitado especial. Esta es una charla organizada en el marco del curso Diseño de Espacio Público y también se ha incluido incluso algunos alumnos de otros cursos, como el curso de Proyecto Vialidad Urbana. Y entonces en esta oportunidad, como les decía, hay un invitado súper especial que es Javier Vergara. Javier está ahí, entre todos los participantes, ¿cierto? Está ahí apareciendo. Javier tiene la profesión de él es arquitecto y él tiene también, bueno, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un Master in Science de la Universidad de la London School of Economics. Y eso ha permitido también esa experiencia, ¿cierto?, afuera, ¿cierto? Esa experiencia también de tener un máster afuera. Y hoy día está trabajando en Ciudad Emergente. Él está como cofundador y director ejecutivo de Ciudad Emergente. Ciudad Emergente es algo bien interesante que él nos va a contar, ahí lo puede explicar mejor que yo, ¿cierto? Y están haciendo proyectos bien entretenidos de justamente el tema hoy día de la charla, que es urbanismo táctico, ¿cierto? Y cómo el urbanismo táctico puede ser una respuesta, ¿cierto?, a la contingencia hoy en día, a la inequidad del espacio público, ¿cierto?, especialmente. Así que bienvenido, Javier. Gracias a todos los alumnos y alumnas que están participando. La modalidad un poco que les propongo es que Javier presente unos 30, 40 minutos y después hagamos preguntas, respuestas, discusión, lo que vaya saliendo. Así que yo en verdad, a mí me motiva mucho este tema. Javier sabe bien también, lo hemos ido conversando, ¿cierto?, en otras oportunidades. Y yo creo que hoy en día es súper importante, especialmente en este contexto de pandemia que estamos viendo, de cómo va a ser un poco esta vuelta a la normalidad, entre comillas, cómo vamos a generar estos nuevos espacios públicos, cómo vamos a generar estas nuevas veredas, estas nuevas ciclovías, estos nuevos espacios al final, cómo se van a generar. Yo creo que hoy día se viene súper fuerte eso, esa distancia social hoy día de 2 metros, ni siquiera sabemos qué está detrás de los 2 metros, o sea, es tan teórico de repente todo y Javier nos puede mostrar incluso también otras cosas, incluso la participación ciudadana. Hay hartas ideas que ahí les pueden ir sirviendo a ustedes, alumnos que están haciendo los proyectos, ¿cierto? Ahí, para que Javier un poco se ponga en el marco de esto, los alumnos hacen un proyecto final de semestre y van incluyendo todos estos conceptos, incluso algunos también que yo algo les he comentado, urbanismo táctico. Así que esperemos que esta charla les sirva. Así que sin más que yo me alargue, porque yo puedo estar hablando mucho rato, así que sin más que decir, dejo a Javier con ustedes. Javier puede ahí poner en la pantalla, ¿cierto?, presentar ahora y se lanza, o si quieres una conversación así, si no tienes puntualmente una presentación no hay problema, puedes conversar nomás, como te sea más cómodo a ti. Ahí no te escuchamos, Javier, estás con el audífono. Ahí sí. Sí. Si les voy a hablar 30, 40 minutos, prefiero hablarles con una presentación para no... Como tú quieras. Y yo puedo ir registrando acá en el chat si es que hay preguntas, por si acaso. Si es que a alguien se le ocurre alguna pregunta y le quiere decir, la pone ahí si quieren, yo la anoto o lo vamos comentando al final de la presentación, así que no te preocupes. Avísenme si ven mi pantalla, que la estoy compartiendo ahora. Sí, por lo menos yo te veo bien. ¿Sí? Sí, yo creo que el resto también, pueden escribirle ahí también en el chat si es que alguno no ve bien, pero te vemos bien. Yo no voy a estar en el chat porque como estoy compartiendo la pantalla, ustedes me avisan nomás o tú me comentas por el micrófono, ¿les parece? Súper, yo te comento si es que hay alguna duda puntual o si algo no se ve bien, pero dale nomás. Oye, Sebastián, bueno, gracias por la invitación. Yo hoy día quiero compartir con ustedes un par de ideas. Sebastián, de hecho, me invitó a hablar un poquito del urbanismo táctico como respuesta a la equidad en el espacio público, ¿cierto? Entonces, me gustaría quizás partir como contándole un poquito qué hacemos en Ciudad Emergente para que ustedes después me hagan preguntas y vayamos conversando. Pero en pocas palabras, lo que nosotros hacemos en Ciudad Emergente tiene que ver con cómo construimos de forma colectiva la ciudad, ¿sí? Para poder hacer mejores ciudades,
¿sí? Y esto tiene que ver con pensar que la ciudad no solamente la construimos mejorando nuestra propia casa, nuestro propio patio, nuestro metro cuadrado, sino que la ciudad es una buena ciudad cuando nos involucramos todos en lo colectivo, ¿no es cierto? Y eso que va más allá de la comprensión más privada de, de las cosas. Entonces, al menos en Ciudad Emergente nosotros llevamos ya 9 años en esto. Yo soy cofundador de Ciudad Emergente, soy el director ejecutivo y llevamos, claro, yo diría con más de unos 300 proyectos en los últimos años en distintos países, principalmente en Chile, pero trabajamos en toda la región de América y en otros lugares también, con esta metodología que le llamamos de urbanismo táctico, ¿sí? Urbanismo táctico entendido como acciones de corto plazo, pero que buscan avanzar en cambios más profundos de largo plazo. Y estos cambios pueden ser cambios en las políticas públicas, cambios en el diseño de la ciudad, cambios en el diseño de las calles, ¿no es cierto? Son acciones de corto plazo, pero que buscan generar cambios de largo plazo. Y la forma con que lo hacemos tiene que ver con construir de forma colectiva proyectos ágiles, rápidos, cuyo propósito es medirlos, ¿no es cierto? Medir el impacto que tienen esos pilotos, ¿no? Esos experimentos, para poder aprender de esas experiencias y contagiar a otros en el desarrollo de estos proyectos. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Y aquí tiene que ver también con la invitación de Sebastián, de cómo uno puede avanzar en la equidad de la ciudad, porque esto para ustedes me imagino que no es nada nuevo, pero son cifras que están dando vueltas hace ya mucho tiempo, pero sabemos que más del 50% de la gente que vive en este planeta vive en la ciudad, ¿no es cierto? Y en verdad ocupamos re poco espacio en la ciudad, o sea, en el planeta. Solamente el 3% de la superficie de este planeta lo ocupamos en áreas urbanas, pero lamentablemente generamos más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si no hacemos algo con respecto a eso, va a ser muy difícil llegar a este no aumento de la temperatura de 1,5 grados con respecto a la era preindustrial, que se habla mucho de que eso es clave. Si es que uno supera, si llegamos a superar ese umbral de temperatura, las cosas van a estar bien complicadas para todos, en verdad. Y eso, cuando hablamos de todos, en el fondo. Claro, hoy día somos más de 7.000 millones de personas en este planeta, ¿no es cierto? Pero muchos de nosotros, al menos en Chile o en las ciudades de Latinoamérica, estamos como normalizados o normalizamos como esa desigualdad que es tan brutal cuando uno la ve también como distribución de ingresos. Cuando uno ve, por ejemplo, este mapa, que es el mapa de la distribución del coeficiente Gini, ¿no es cierto? Que me imagino que ustedes lo conocen, que es este indicador que analiza la distribución del ingreso. Mientras más oscuro son los países de este mapita, más desiguales son la distribución de su ingreso per cápita. Entonces, mientras más clarita es el color del país, es más igual la distribución del ingreso. Entonces, los países del norte de Europa siempre se han desempeñado mucho mejor que los sudamericanos. Y Chile, en verdad, se compara mucho más a Perú o a Bolivia, ¿no es cierto? O a países de África que a los países nórdicos, que a veces nos gusta compararnos mucho. Y esa desigualdad también, de alguna forma, pensando en el COVID y lo que estamos viviendo, va a impactar bien fuerte en cómo uno lo va a ver en el día a día en las ciudades. De hecho, cuando uno ve esta imagen que es súper conocida y súper famosa de la desigualdad de las zonas urbanas, ¿no es cierto? Esto es Sao Paulo, y uno ve que en una zona de la ciudad uno encuentra, no sé, que en un edificio cada persona tiene una piscina, ¿no es cierto? Y acceso a comodidades que al vecino, por ejemplo, le parecieran de otro planeta, pero están básicamente viviendo en el mismo barrio, donde en algunos lugares ni siquiera hay alcantarillado y en el otro barrio es totalmente distinto. No es una realidad muy lejana a lo que uno puede ver en ciudades de Chile y uno dice, bueno, pero sí, es que eso se pasa en otros lugares. No, la verdad que esta imagen que ustedes están viendo ahí es la ciudad más rica de Chile, de hecho, mirado desde la distribución de ingresos, o sea, de la acumulación de ingresos, en verdad. Desde el indicador del Producto Interno Bruto de la ciudad de Antofagasta, que es la imagen que ustedes están viendo, Antofagasta se compara en PIB a, por ejemplo, al de Nueva York o al de Melbourne, que son como cerca de $40.000 per cápita, ¿no? Pero cuando uno ve la calidad de vida
o los espacios públicos. De hecho, en la ciudad de Antofagasta, claro, uno también se da cuenta que hay desafíos enormes, esto se parece más, ¿no es cierto?, a Brasil que a Melbourne. Brasil como la foto anterior me refiero. Y esa crisis, ¿no es cierto?, yo diría como de equidad, también uno lo ve en el día a día en barrios, en la región metropolitana, en muchas ciudades de Chile, donde al menos, por ejemplo, cuando uno camina por las calles se da cuenta también de esa desigualdad, ¿no es cierto? En Chile hay más de 13.000 kilómetros de déficit de veredas, que eso es un dato de MIMBU, ¿no es cierto?, que habla de la falta de infraestructura y el deterioro que hoy en día nosotros vemos. De hecho, autopistas uno puede encontrar en cualquier lado. De hecho, la autopista no es un indicador de un país desarrollado. Autopistas uno puede encontrar hasta en Malawi, ¿no? Pero veredas y buenas veredas uno las ve más bien en los países que han apuntado hacia a un nivel de desarrollo distinto. Entonces, ¿por qué también es importante o por qué a Ciudad Emergente trabajamos en lo que trabajamos? Por un lado está el tema de equidad, ¿no es cierto? Por otro lado está el tema climático. De hecho, cuando uno ve este gráfico que es bien ilustrativo del aumento de las temperaturas en el planeta y cómo en los últimos, yo diría, claro, últimos 20 años, la temperatura del planeta para todos sabemos que ha aumentado de forma significativa y ahí, desde el lado del transporte, hay mucho que hacer y mucho que cambiar. De hecho, sabemos que más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del transporte, ¿no es cierto? Y lo interesante cuando uno ve, por ejemplo, científicos ambientales que te dicen, mira, no tengo idea cómo hacer esto, lo que se refiere, de hecho, Gus Peth, que es uno de los fundadores del World Resource Institute, es que él pensaba que disculpen que esto esté en inglés, pero esta presentación que me ha tocado compartirla en distintos lugares, pero dice que él pensaba que los problemas ambientales más importantes tenían que ver con el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el colapso de los ecosistemas, pero después de 30 años de buena ciencia se dio cuenta que estaba equivocado, que el principal problema ambiental hoy día es como el egoísmo, es la apatía, ¿no es cierto? Y esos problemas, la verdad que los científicos ambientales no tienen ni idea cómo solucionar esos problemas de apatía o de egoísmo. Se necesitan, como de hecho, miradas distintas para poder abordar estos problemas. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, en Chile, los niveles de confianza entre la gente son pobres, pero a un nivel como preocupante. De hecho, en Chile, solamente el 12% de la gente confía en alguien que no es de su familia o sus amigos cercanos. O sea, pónganse a pensar ustedes, cómo reaccionan cuando un extraño se les acerca, ¿no? Reaccionan de una forma abierta o una forma más bien cerrada, pero el 88% de los chilenos en el fondo considera que no se puede confiar en alguien que no sea de su familia o sus amigos cercanos. Entonces, de nuevo, hay un problema como de equidad, hay un problema climático y también hay un problema, al menos desde como lo miramos en Ciudad Emergente, de un problema de escala también en la ciudad, que nos hace pensar en el urbanismo táctico como una forma interesante de abordar el problema. Cuando hablamos de la escala, nos referimos que muchas veces como que la escala de la persona, la dimensión humana en la ciudad está muy ausente. De hecho, no sé si conocen o han leído algo de este urbanista que se llama Jan Gehl, que es interesante la reflexión que hace Gehl, porque dice que muchas veces pareciera que supiéramos mucho de cómo viven los tigres siberianos o los gorilas de la montaña, pero sabemos muy poco de cómo vive el Homo sapiens en la ciudad. Y es cosa de salir a caminar por la ciudad y uno se da cuenta de que no están pensadas hoy día nuestras ciudades para los humanos. De hecho, están más bien pensadas para moverse en 4 ruedas que en dos pies, ¿no? Y de hecho la calidad de las mismas veredas, ¿no es cierto?, el espacio público es complejo. Entonces, ahí con eso quiero como tener unas reflexiones de por qué Ciudad Emergente trabaja en lo que hace, ¿ya? Y una de las como cosas que gatilla nuestra reflexión sobre el urbanismo táctico es que si bien uno tiene una gran cantidad de desafíos presentes, también hay un tema de tiempo que es crítico en la ciudad. Cuando uno habla de cuánto tiempo nos demoramos en, por ejemplo, hacer un proyecto. ¿Cuánto tiempo nos demoramos, por ejemplo, a hacer un proyecto de vida humana? Nosotros a veces nos hacemos esa pregunta en Ciudad Emergente. Si quisiéramos hacer un ser humano, ¿cuánto nos demoramos en hacer un ser humano? No sé si alguno de ustedes tiene una reflexión rápida, pero esto siempre lo compartimos en Ciudad Emergente como una idea inicial.
Si uno quisiera ser un ser humano, nos pusiéramos de acuerdo, nos vamos a, claro, a demorar, no sé, 9 meses en hacer un ser humano. Pero si nos pusiéramos a preguntar, esto es un proyecto de vida humana, pues, de hecho, después el ser humano tiene toda su vida para vivir, pero cuando uno dice, bueno, ¿cuánto nos demoramos en hacer un proyecto urbano? Si nos demoramos 9 meses en hacer un ser humano, ¿cuánto nos demoramos en hacer un proyecto de ciudad? Un proyecto, antes de que se inaugure, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, pues ¿cuánto nos demoramos en hacer un proyecto de ciclovías, por ejemplo? Solo que la pasé tan rápido. Por ejemplo, ¿cuánto nos demoramos en hacer un proyecto de ciclovía o calles peatonales en la ciudad? Si hiciéramos un poco de ficción y le preguntáramos a un candidato a presidente, él nos diría, un proyecto de ciclovía. Miren, bueno, la promesa de campaña del gobierno de Sebastián Piñera considera un plan nacional de 800 kilómetros nuevos de ciclovías al 2025. O sea, si le preguntáramos a un candidato a presidente, nos diría que en 8 años va a ser 800 kilómetros de ciclovía. Por ejemplo, si le preguntáramos a un equipo municipal sobre el tiempo de ejecución de proyectos, de hecho, este es el equipo municipal de Providencia, que el año 2020, de hecho, concretó 3 kilómetros de ciclovía en la avenida Eliodoro Yáñez. Ellos nos dirían que en tiempo, Eliodoro Yáñez se demoraron 4 años en hacer 3 kilómetros más o menos. 3 kilómetros en 4 años. Si le preguntáramos a equipos municipales que están actuando durante el COVID, y esto es interesante porque tiene que ver cómo se acortan los tiempos, ¿no es cierto? En Arica se hicieron más de 2 kilómetros en solo 10 días, o en Las Condes casi 2 kilómetros en 48 horas con esa ciclovía experimental de Presidente Riesco. O en Rancagua se han transformado más de 6.000 metros cuadrados en solo 3 semanas durante el COVID. Entonces pareciera que los tiempos normales de ejecución suelen ser mucho más lentos de los que hoy en día estamos viendo por el COVID. Y hay algo en este tiempo de COVID que hay algo muy táctico que está ocurriendo, que tiene que ver con que esos tiempos tan largos de planificar la ciudad, por ejemplo, no sé, cuando uno ve el plan de ciclorrutas de la región metropolitana, de hecho el año 2007, se planteaban 550 kilómetros de planificación de ciclovía. Al año 2020, de esos 550, solamente hay 315 construidos. O sea, a esa velocidad nos podríamos demorar casi como más de 20 años en hacer un plan de ciclorrutas para la ciudad. Entonces, no podemos esperar tanto tiempo. De hecho, hoy día nos hemos dado cuenta que hay formas distintas de hacer las cosas, y ahí les voy a explicar un poquito el cómo funciona la lógica del urbanismo táctico, ¿sí? El urbanismo táctico, así como lo vemos en el caso de Arica, o lo que está pasando en las ciclovías de Presidente Riesco, o lo que está pasando en Rancagua, es una forma, no es la única, pero es una forma, ¿no es cierto?, de empezar a hablar de una ciudad que se centre más en las personas, que tiene que ver en los tiempos de las personas también. No en estos tiempos tan dilatados que pueden ser décadas, ¿no? Sino que tiene que ver con respuestas ágiles, respuestas rápidas, que a veces, si yo tuviera más tiempo que los 30 o 40 minutos de esta mañana, les podría hablar de teorías de justicia social, que tiene que ver con cómo uno entiende el desarrollo. Y el desarrollo no es simplemente la acumulación de capital o riquezas, como podría ser una medición de Producto Interno Bruto, sino que el desarrollo uno también lo puede medir desde qué capacidad tiene la gente o las personas de vivir una vida digna, ¿no? O de vivir una vida que tiene razones para valorar. Y eso son teorías más bien de justicia social que están muy arraigadas en el pensamiento de Amartya Sen, ¿no es cierto?, que es un premio Nobel de Economía que ha sido muy influyente en las teorías de desarrollo humano de Naciones Unidas. Cuando uno ve, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, están muy vinculados a la idea de desarrollo humano, entendido como el desarrollo, no solamente como la acumulación de riquezas, sino como el desarrollo entendido como la expansión de las capacidades de las personas para poder vivir el tipo de vida que ellos tienen razones para valorar. De hecho, eso que puede sonar un poco abstracto, en la práctica se ve así. Eso es desarrollo humano en la práctica. Eso tiene que ver con tácticas urbanas también, porque esos vecinos que ustedes ven ahí, esas personas, se sienten con la capacidad de transformar su barrio a partir de una acción muy ágil, muy rápida, donde en este caso, en el fondo, ellos están pintando un paso peatonal en un barrio que para ellos resultaba muy peligroso, porque había muchos accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, bueno, ¿por qué vamos a tener accidentes de tránsito? ¿Por qué no vivimos en un barrio más seguro? ¿Por qué no hacemos pasos peatonales? Y en vez de esperar que en algún día, en algún momento, en un plan maestro de la ciudad se hagan
pasos peatonales, ellos dicen, bueno, pintémoslo, hagámoslo. Hagámoslo de forma ágil. ¿Por qué no nos vamos a demorar 20 años en hacer esto? ¿Por qué nos demoramos 20 horas? ¿No? ¿Qué tiene que ver con esa aproximación más ágil? Alguien podría decir, bueno, pero eso es ilegal. Es interesante esa conversación porque, de hecho, hay mucho tipo de urbanismo táctico. No hay una forma de hacer urbanismo táctico. Fíjense este gráfico, que es de Street Plans Collaborative, donde se muestra en el eje vertical los distintos tipos de urbanistas tácticos que pueden haber, que pueden ser desde, no sé, grupos de activistas, ¿no es cierto?, de vecinos, artistas, que puede ser una agrupación más informal, hasta agencias totalmente formalizadas, sector público, oficinas municipales, ¿no es cierto?, pasando por emprendedores, por organizaciones, ONGs, etcétera. Y el tipo de tácticas, fíjense que está en el eje horizontal, que algunas pueden ser totalmente ilegales y otras pueden ser totalmente legales, como unsanctioned o sanctioned. Entonces, pueden haber muchos tipos, desde pintar con pintura un paso peatonal en un acto más de guerrilla urbana, hasta cosas mucho más formales como planes hechos y derecho por un municipio. Y esta lógica del urbanismo táctico, en verdad, ya se empezó a ver hace muchos años atrás en los Países Bajos, en el norte de Europa. De hecho, cuando ustedes ven, por ejemplo, estas intervenciones en Ámsterdam cerca de los años 70, uno veía, ponte tú, a todos estos holandeses pintando ciclovías con flores en la época más hippie, pero lo interesante era que se empezaron a despertar por el tipo de cambio en la ciudad que ellos querían, a partir de demandar un cambio en su tipo de movilidad. De hecho, cuando ustedes van hoy en día a los países nórdicos, bueno, hoy día está difícil viajar, pero bueno, pronto se podrá viajar. Uno ve ese cambio de infraestructura y eso no es gratis necesariamente. Alguien demandó ese cambio, alguien buscó ese cambio, alguien provocó ese cambio, ¿no es cierto? Y eso, de hecho, también ha ocurrido en ciudades en Estados Unidos los últimos 10 años. Cuando uno ve, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, cómo empezó la ciudad de Nueva York a transformar las calles que estaban pensadas simplemente para circular vehículos, como era la calle Broadway, y cómo esa se transformó de forma táctica a partir de un bombardeo de sillas, de pintura, de macetas con plantas, ¿no es cierto? Y ese ejercicio tan ágil, tan rápido, tan de urbanismo táctico como fue transformar esa calle, dio paso a un cambio de largo plazo por el hecho de que se empezaron a ver los beneficios de tener un cambio en la ciudad. A partir de esa acción tan sencilla, Nueva York se transformó en un referente de urbanismo táctico más contemporáneo. Y eso también está pasando en ciudades de Latinoamérica. De hecho, el mismo Santiago, ¿no? Esto es la calle San Diego, esto es en el centro de Santiago, San Diego con la zona de la calle Bandera, la continuación de la calle Bandera. Lo interesante acá, esto lo hicimos en Ciudad Emergente hace ya unos 7 años, y fue transformar un estacionamiento ilegal de vehículos, ¿no es cierto?, a propósito de la extensión de la línea de metro. Y acá lo que hicimos fue, de forma ágil y rápida, con el municipio de Santiago, probar cómo podíamos ocupar un espacio que estaba pensado para los autos en un espacio para las personas. A eso le llamamos Ocuplaza, de hecho, y fue una de las primeras intervenciones de urbanismo táctico en la ciudad de Santiago, que dio paso a todo un ejercicio más bien público de hacer ciudad con estas tácticas urbanas. De hecho, hoy día, si ustedes circulan por esa zona, hay algo que se llaman las plazas de bolsillo, que es una política pública que nació de un piloto tan sencillo como estas Ocuplazas, ¿no?, que fueron bastante inspiradoras para poder avanzar en cambios. Después, cuando estaba de intendente Claudio Rego, ¿no es cierto?, se empezaron a impulsar esta política pública de plazas de bolsillo, muy inspirado en lo que había pasado en la Ocuplaza. Y en tiempos de COVID-19, estas estrategias de urbanismo táctico han sido bastante efectivas y se han empezado a adaptar en múltiples países. De hecho, fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud, una de las cosas que ha declarado durante la pandemia ha sido que cuando sea posible, uno prefiera moverse más bien en bicicleta o caminata, porque eso también hace mucho más saludable nuestra forma de movernos y nos hace más resistentes frente a contagios por el coronavirus. De hecho, ciudades europeas, ¿no es cierto?, empezaron como a promover de forma
de forma rotunda el uso de los transportes no motorizados a partir de acciones tácticas. De hecho, Francia creó una comisión para reemplazar temporalmente el transporte público por bicicletas debido a la amenaza que presenta hoy día moverse en transporte público debido a la cercanía, ¿no es cierto?, de un transporte que por definición es de alta densidad. Entonces, estas acciones tácticas que están empezando a aparecer durante el COVID-19 tienen que ver, como por ejemplo, de forma rápida o ágil, extender las veredas de la ciudad, ¿no es cierto?, o generar ciclovías tácticas, o generar calles compartidas, o calles abiertas, tipo la ciclorrecreovía que ocurría todos los domingos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las primeras acciones de urbanismo táctico que se empezó a ver durante el COVID fue extender las ciclovías existentes en Berlín. De hecho, estas eran ciclovías que tenían una dimensión que fue aumentada para poder circular de forma segura durante el COVID-19. En Bogotá, por ejemplo, también rápidamente la alcaldesa de Bogotá decretó la construcción de más de 35 kilómetros de ciclovías emergentes, así le llaman en Bogotá, y también incrementó el número rápidamente a más de 35 kilómetros. Bueno, y esto es lo que les mostré anteriormente, lo vuelvo a poner simplemente para decirles que no es algo que esté pasando afuera de Chile, sino que también en Chile se están empezando a ver esas experiencias en ciudades en Santiago y fuera de Santiago. Y es de nuevo esta metodología, que son acciones de corto plazo, pero para poder avanzar en cambios de largo plazo. A eso le llamamos urbanismo táctico, que son conceptualmente intervenciones livianas, rápidas, relativamente baratas, ¿no es cierto? Son acciones de corto plazo, pero que para que sean efectivas tienen que combinarse con herramientas que nos permitan medir qué impacto tienen estas acciones, ¿no? Y lo ideal es poder medir estas acciones antes de hacerlas, ¿no? Durante y también después para ver qué impacto pueden llegar a tener. Y de esa forma poder avanzar también en un cambio más profundo de largo plazo, porque un piloto que uno haga y que lo mida, por ejemplo, desde la percepción de qué opinan las personas sobre eso, puede ser muy relevante al momento de tomar una decisión si dejar o no dejar ese experimento de forma permanente. Estas son herramientas que utilizamos en Ciudad Emergente para poder medir el impacto de esos pilotos o esas tácticas. Por ejemplo, levantar datos de percepciones, ¿no es cierto? Esta es una herramienta que llamamos el árbol de ideas, que permite levantar opiniones, sentimientos, datos más bien cualitativos, ¿no es cierto?, sobre estos experimentos. O, por ejemplo, datos más cuantitativos que son súper relevantes de medir. Por ejemplo, cuánta gente utiliza una intervención táctica, cuántos ciclistas, cuántos automovilistas, cuántos peatones, ¿no es cierto? Esto lo hacemos mucho con metodologías del mismo Jan Gehl, que son los estudios de vida pública, y a partir de conteos, ¿no es cierto?, que son bastante baratos de hacer, la información es muy valiosa. Estos datos cualitativos o datos más cuantitativos también se pueden combinar con datos más sofisticados. De hecho, estos son también herramientas de medición de pilotos de urbanismo táctico. Estos son con sensores, sensores ambientales, con placas Arduino, que uno puede instalar en los espacios públicos y también te arrojan datos bien relevantes que lo voy a mostrar en tres casos, porque no sé, Sebastián, ¿cuántos minutos me quedan para poder, a ver cuánto aprieto los ejemplos? ¿Me puedes dar como una idea? Va como en unos 20 minutos de presentación, así que tranquilo. Pueden ser unos 15 más de presentación, así que no te preocupes. Ya, les voy a mostrar en 5 minutos cada caso, para que hagamos 15, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar 3 casos y de ahí bajamos al cierre, ¿sí? Estos 3 casos de aplicación de urbanismo táctico es para que ustedes quizás también digan, bueno, ¿cómo lo llevamos a otros lugares? Ahora, estos 3 casos tienen que ver con cómo uno puede acelerar también la construcción de infraestructura para la bicicleta, para los peatones y cómo medir su impacto, ¿ya? El primer caso que les quiero mostrar tiene que ver con qué pasa cuando uno, por ejemplo, tiene un plan, tiene una visión, hay no sé, un Pladeco, o hay un plan de desarrollo que uno tiene como más bien desarrollado y quizás lo que quiere es acelerarlo. Esto es el ejemplo o el caso de la ciudad de Santiago, donde ya existía un plan integral de movilidad. El año que hicimos este ejercicio de urbanismo táctico, este plan de movilidad lo desarrolló todo el equipo de Miguel Olivares, ¿no es cierto?, Alexis Arévalo, durante la administración anterior, ¿no es cierto? Y aquí lo que hicimos fue, estando el plan, fue pilotear un ejercicio en una zona de la comuna de Santiago, muy al
alineado a lo que el plan de movilidad quería, ¿no es cierto?, que era fomentar el espacio para los peatones y para los ciclistas. Y acá el piloto básicamente era generar una calle compartida en una calle que perfectamente podría ser cualquier calle de Santiago, porque fíjense que esta avenida, que es José Miguel de la Barra, las 7 pistas que tiene, o que tenía, de hecho, las 7 estaban pensadas para andar en auto, nada más. Entonces acá lo que hicimos fue un experimento de urbanismo táctico muy alineado al plan de movilidad, donde no solamente se permitiera que los autos circularan, sino que la pirámide se invirtiera para poderle dar prioridad al peatón, para que caminara de forma segura por la calle, darle espacio también a la bicicleta para que pudiera circular de una forma más segura, a los peatones, a los ciclistas, bueno, y el auto también podía pasar, sino no es que estas intervenciones sean anti-autos, son más bien pro-personas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de personas, hablamos de todas las personas que pueden circular con carritos, sus coches de guagua, ¿no es cierto? Gente que puede utilizar el espacio de la calle para poder circular más seguro. Y esos pilotos de urbanismo táctico, como les comentaba, son muy importantes medirlos. De hecho, cuando medimos la cantidad de ciclistas que circulaban por la calle, ¿no es cierto?, voy a pasar las conclusiones de eso. Y también los datos ambientales con esos sensores que les mostré anteriormente, que se llaman Smart Citizen Kit, empezamos a ver luces súper interesantes del pilotaje. Por ejemplo, en términos ambientales, cuando medimos, por ejemplo, las emisiones de CO2 en la calle José Miguel de la Barra, cuando se hizo el piloto de urbanismo táctico de calle compartida, vimos una reducción de hasta 9 veces de las emisiones de CO2 en la calle. 9 veces, una reducción en emisiones ese día. Y también una cantidad muy relevante de ciclistas que permitieron al municipio de Santiago y al equipo de Miguel Olivares, cuando hubo cambio de administración, de hecho, pudieron básicamente compartir la información con el alcalde Alessandri para poder concretar un conector de ciclovías de 1 kilómetro en esa calle donde se hizo el piloto. Alguien diría, bueno, pero 1 kilómetro, ¿qué tanto es 1 kilómetro de ciclovía? Lo interesante cuando uno hace 1 kilómetro de conector de ciclovías, porque esta ciclovía de hecho conecta la ciclovía de Portugal con la de José María Caro, que es la que está en el río Mapocho. Cuando uno hace un conector de ciclovía, es muy relevante porque la demanda de ciclistas aumentó en un 560% en ese barrio. De hecho, antes del piloto solamente circulaban 800 ciclistas, lo que tampoco es poco, es bastante, por esa zona, ¿no es cierto? El año 2020, con datos, bueno, pre-coronavirus, circulaban más de 4.500 ciclistas al día por la zona. Eso es un aumento súper significativo de la cantidad de ciclistas. Por lo tanto, esa acción de corto plazo, por muy sencilla que parezca, es muy relevante para apalancar un cambio más de largo plazo, ¿cierto? El caso 2 que quiero mostrarles es cuando uno eventualmente no tiene un plan, pero tiene una idea. Imagínense que no está este plan de movilidad, pero sí hay una idea de lo que uno quiere hacer, hay como ciertas luces de dónde avanzar, pero también tiene muchas dudas. Este fue el caso de una ciclovía que fue el primer proyecto de urbanismo táctico licitado públicamente en Chile, que lo hicimos de hecho el año 2015 en el municipio de Providencia, en la avenida Leodoro Yáñez. Acá lo que hicimos fue pilotear 3 kilómetros de ciclovía experimental a lo largo de toda la avenida Leodoro Yáñez, sin invertir grandes recursos, de hecho, pero donde ya habían ciertos datos. De hecho, el municipio de Providencia sabía que la cantidad de ciclistas que circulaban por sus ciclovías existentes, como la de Andrés Bello, la de Antonio Vara, la de Pocuro, estaban bastante colapsadas, sobre todo en las horas puntas. Fíjense este pic que hay a las 8 de la mañana y luego a las 8 de la noche, donde circulaban más de 700 ciclistas por hora. Y estos son datos del año 2015. Entonces, con esa información, el municipio se atrevió, ¿no es cierto? Tuvo la idea y más bien las agallas de decir, bueno, ¿por qué no destrabamos esta cuestión y empezamos a probar cosas distintas en una avenida donde la idea fue, básicamente esto fue en 8 horas, se pintó una ciclovía temporal, ¿no es cierto?, táctica, a lo largo de los 3 kilómetros, y se probó durante 2 días, de hecho, este piloto, con el ánimo de testear un diseño. De hecho, no sé si alguno de ustedes participó o pedaleó por ese piloto que se hizo, pero fue bien interesante ver las percepciones de los ciclistas, de los peatones, con estas herramientas de los árboles de ideas que les comentaba anteriormente,
recogimos más de 2.000 respuestas, de hecho, de personas que dejaron su opinión durante el experimento de la ciclovía experimental. Y fíjense lo interesante de las más de 2.000 respuestas es muy significativo en cantidad de respuestas. Estas respuestas, si bien no son representativas, porque quien se acerca a un árbol de ideas no es aleatorio, el que se acerca es más bien alguien curioso que dice qué es esto y da su opinión. Pero si bien no son representativos los datos, son una foto bastante buena de las respuestas que alguien puede tener por la cantidad de datos que hay, ¿no es cierto? Más de 2.000 respuestas. Y lo interesante es que el 85% de las respuestas que se recogieron con el instrumento árbol de ideas estaba a favor de la ciclovía del Libro de Años. 85% de las personas opinaba que sí estaba muy dispuesta a que hubiera una ciclovía por ahí. Y fíjense que esto también derriba un mito, porque gran parte de los automovilistas encuestados también están a favor de la ciclovía. Muchas veces uno piensa que los automovilistas no quieren ciclovías, pero la verdad que acá más del 60%, casi el 70% de los automovilistas están a favor de una ciclovía por el Isidoro Yáñez, y es porque básicamente ordena el tráfico. La historia en verdad es bien interesante, porque hoy día, si ustedes circulan por la avenida Isidoro Yáñez, ya está construida la ciclovía definitiva, y es unidireccional, no es bidireccional, y eso también básicamente fue porque durante el piloto se levantaron ciertas percepciones de que tener la ciclovía en ambas direcciones podía ser peligroso, sobre todo para los autos que viran a la izquierda en ciertas avenidas como Manuel Montt u otras. Entonces el piloto de corto plazo ayuda a orientar un cambio más de largo plazo. Para complementar ese caso, les voy a mostrar también esto, que no es en Santiago, tampoco es en Chile, esto es en Panamá, donde hicimos también un proyecto donde, si bien no había un plan, había una idea de poder mejorar las condiciones de la avenida central de Panamá. Esto es en el centro de Panamá, donde gran parte del espacio de la avenida central y la plaza 5 de Mayo está bastante decaído para el peatón. De hecho, gran parte del espacio era más bien para circular por vehículos. Y fíjense que acá, claro, la intervención táctica tiene que ver con un reordenamiento del espacio de la ciudad para poder aumentar el lugar para los peatones, desde una zona donde, fíjense cómo es el antes y el durante de la intervención. Aquí es más bien reordenar el espacio de la calle para hacerlo también más seguro. Fíjense cómo estas personas circulan por la mitad de la calle sin ningún tipo de protección, y el piloto urbanismo táctico lo que hace es devolverle el espacio a las personas finalmente, a los niños, ¿no es cierto? Cuando una calle está pensada para los niños, finalmente la puede ocupar cualquier persona. Y de nuevo, es súper importante medir. Estos son ejemplos de los mismos instrumentos que les mostré anteriormente, los árboles de ideas, ¿no es cierto?, que nos permitieron saber que más del 85% de la gente que participaba de la intervención táctica estaría dispuesta a que esto fuera permanente, ¿no es cierto? Y claro, más del 70% consideró que el proyecto era bueno, muy bueno, y el 45% de las personas encuestadas consideraba que la intervención contribuía a aumentar la seguridad del sector. Por lo tanto, ese piloto de urbanismo táctico fue un antecedente muy relevante para que el municipio de Panamá decidiera dejarlo esto de forma permanente. Hoy día, si ustedes revisan por Google Maps, ¿no es cierto?, o los que puedan ir a Panamá, pueden circular por esa zona, y hoy en día es una transformación permanente de ese espacio. Por lo tanto, claro, esa acción de corto plazo ayuda a generar o avanzar en esos cambios de largo plazo que a veces pueden tomar tanto tiempo. Y para cerrar, caso 3, ¿qué pasa cuando uno no tiene un plan? Tampoco tiene tanta claridad qué es lo que hacer, y se necesitan nuevas ideas, ¿no? Esto es más bien no partir de una estrategia deductiva cuando tengo todo claro, sino más bien inductiva. Es como inducir los cambios a partir de acciones, y esto, claro, es en otra ciudad, esto es en otro país, de hecho esto es en Honduras, esto lo hicimos del año 2000, desde 2018 que estamos trabajando en Centroamérica, y esto tiene que ver con los mismos pilotos que les mostré como en el centro de Santiago, en José Miguel de la Barra, pero en una ciudad más pequeñita, más intermedia, donde lamentablemente las mismas lógicas de la gran ciudad se empiezan a replicar acá. Entonces acá hicimos un piloto de calle compartida, donde transformamos una buena parte de cuadras del centro de Danlí, la ciudad de Danlí, en calles para las personas, calles más seguras para caminarlas, ¿no es cierto?, calles más seguras para poder transitar. Y lo interesante de estas intervenciones de calles compartidas
es que gran parte, de hecho más del 70% de las personas está de acuerdo que finalmente acciones de este tipo ayudan a que los niños o también los adultos mayores se sientan más cómodos en los espacios públicos, sobre todo cuando uno ve la falta de espacios de recreación en zonas de alta densidad urbana, donde no hay plazas o no hay parques, ¿no es cierto? Ocupar la calle como un espacio de recreación es una estrategia muy aceptada para poder avanzar en equidad social también, de darle espacio a las personas ya, no tener que darse tantas vueltas en las soluciones. Y también, claro, pilotos de calle compartida ayudan a favorecer el tránsito libre de los peatones, sobre todo cuando tú necesitas, por el COVID-19, más espacios para la gente, por el necesario distanciamiento físico de 2 metros, extender las veredas o hacer las calles lisa y llanamente peatonales ayuda mucho a que las personas puedan circular de forma libre, y también empiezas a generar interés en otros modos de transporte por utilizar la calle. De hecho, en el caso de Dalí, haber hecho el piloto de calle compartida empezó a incentivar el uso de la bicicleta, y de hecho fue muy bonito ver, por ejemplo, que al momento de hacer el piloto de calle compartida se generó la primera masa crítica de Honduras. No sé si recuerdan o saben, pero las masas críticas son esas cicletadas que se hacen todos los martes. En el caso de Santiago se hacen todos los primeros martes de cada mes. Acá se hizo la primera cicletada masiva en la ciudad de Dalí gracias al piloto de calle compartida. Y para cerrar, otro ejemplo de lo mismo, cuando no hay un plan, pero se necesitan nuevas ideas, esto también es en el país de Honduras, esta es la ciudad de Comayagua, que va a recibir, de hecho, el año 2021, va a inaugurar su aeropuerto internacional, de hecho, lo que va a cambiar también la demanda de movilidad en la ciudad, y acá hicimos, de hecho, estamos haciendo una serie de trabajos con la Agencia Andaluza y la Municipalidad de Comayagua para poder transformar las calles de la ciudad de manera de sentar la evidencia necesaria para poder tener cambios en la distribución del espacio de la ciudad a partir de pilotos de urbanismo táctico. De hecho, esta acción en la ciudad de Comayagua, le llamamos Muévete Comayagua, fue medida con distintos tipos de herramientas como los Smart Cities en Quito, los árboles de ideas, y empezamos a entender a partir de estas mismas herramientas y los datos que se levantan, cómo se desempeña la ciudad actualmente en temas ambientales. Esto que ustedes ven acá son los niveles de material particulado 2.5 de la ciudad de Comayagua, donde se hicieron los pilotajes. Y fíjense esta línea verde bien clarita que está por acá, en los niveles de alcaldía o boulevard. Esa línea verde que está acá son los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que son los máximos sugeridos por la OMS. Fíjense lo mal que se desempeña esta ciudad a nivel de material particulado 2.5 o también, por ejemplo, de ruido. Esto, claro, la misma línea verde es la sugerencia de la OMS, recomendado por la ONU, y cómo la ciudad es infinitamente ruidosa y sucia y cochina. Lo que ayudó de alguna forma, tener esos datos ayudó a poner sobre la mesa una mirada distinta a la solución del transporte y no entender que el transporte simplemente es mover vehículos, sino que tiene que ver con mover personas. Y estos pilotos finalmente han ayudado a cambiar la mirada del problema, donde no es simplemente la movilidad, claro, mover un carro, ¿no es cierto?, un auto, sino que es empezar a darle alternativa a las personas para que se puedan mover de una forma distinta. Y de hecho ese piloto sentó la base de armar el primer plan de movilidad urbana sostenible de la ciudad de Comayagua, que es lo que estamos desarrollando actualmente con la Agencia Andaluza. De nuevo, para que entiendan la idea y el punto que quiero poner, estas metodologías finalmente son acciones de corto plazo, pero que buscan avanzar en esos cambios más profundos de largo plazo. Y en los minutos que ya no me quedan, les voy a compartir 3 reflexiones para cerrar. La primera es que en general estas tácticas son posibles de implementar o de adaptar a múltiples escalas. Si se fijan, no es algo necesariamente pensado para una gran ciudad o una ciudad capital, sino que se pueden adaptar a pequeños poblados, a ciudades intermedias, ¿no es cierto? Pero lo importante es entender que esta acción de corto plazo, por sencilla que parezca, puede sentar la evidencia para poder informar una política pública más profunda, de una escala más ambiciosa, ¿no? Entonces, cuando uno ve el potencial del urbanismo táctico, tiene que ver con planificar la ciudad en base a ciertas evidencias, y los pilotos uno los puede hacer
Eventualmente no en toda la ciudad, uno puede seleccionar una comuna y en esa comuna uno selecciona una calle y lo que ocurra en esa calle puede servir para fallar pequeño y aprender bastante rápido de cómo ese conocimiento puede escalar a una zona más amplia. Lo segundo, como aprendizaje, es que tenemos que saber aprovechar este momento que estamos viviendo a nuestro favor. Este momento del coronavirus yo diría que es único, en verdad. Porque si se fijan, claro, este mapita que está acá, o este gráfico, en verdad, es la evolución de los casos de COVID confirmados a nivel global. Fíjense que, claro, esta línea negra que está acá, la que parte de la izquierda, es China. Claro, China en algún momento logró aplanar esta curva. Bueno, ahora Beijing está empezando a aparecer con nuevos casos, pero fíjense que mientras China aplanó, muchos todavía están subiendo, pero lo interesante de China, y estos son datos que, a ver, espérate, claro, que lo compartió la ministra de Transporte hace un par de semanas en un webinar que hizo CEDEUS. Fíjense que China ya, después del coronavirus, lo que está pasando es que gran parte de los viajes se están empezando a mover a transporte privado, lamentablemente, por el menor uso del transporte público. Lo que es bien preocupante porque en la medida que menos gente se mueve en transporte público, ¿qué está pasando? Que se están empezando a comprar más autos y a mover más autos. De hecho, esta curva, este gráfico que está acá, es la evolución de la venta de automóviles y fíjense que durante los meses de enero hasta abril había una venta negativa, bueno, había números negativos en venta de automóviles y ahora se está empezando a repuntar de nuevo. Por lo tanto, no es que esto vaya a durar mucho tiempo. Si uno no hace algo ahora, la tendencia puede ser aún peor de lo que veníamos viviendo antes del COVID. Y en el caso de Chile, claro, hasta el 2 de junio estamos todavía en este aumento del pic, ¿no es cierto? Pero en algún momento vamos a bajar la curva. Ojalá, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el fondo cuando volvamos a esta nueva normalidad? ¿Más gente se va a empezar a mover en auto o vamos a darle alternativas para que efectivamente puedan moverse en modo de transporte más sustentable? Entonces, dentro de todo estamos dentro de una ventana de tiempo que es única para poder acelerar los cambios que a veces pueden demorar décadas, ¿no? Y por último, como que lo que la historia nos ha enseñado es que lo que se necesita realmente para poder hacer cambios es como un grupo pequeño de personas que se atreva a hacer cosas distintas. Los pueden tildar de locos, los pueden tildar de innovadores también, no sé, pero personas que se atrevan a hacer cosas distintas y cuando sus planteamientos se convierten en la corriente dominante, los cambios empiezan a ocurrir mucho más rápido. Quizás la reflexión final que me gustaría dejar, y que siempre tratamos de dejarla en Ciudad Emergente, es que estemos donde estemos, nos demos el permiso para poder hacer estos cambios que son tan necesarios. Súper. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Yo creo que quedé más que motivado especialmente con las últimas reflexiones. Yo creo que dejan marcado muy bien el camino un poco para dónde seguir, ¿cierto? Y todos los desafíos que se vienen. Aprovecho de agradecer tanto a Javier como a los alumnos y otras personas incluso que fuera de los cursos se sumaron a esta charla. Así que, y dejo un poco la palabra en ellos o ellas, que se quieran sumar alguna pregunta puntual, ya sea a través de audio o si prefieren escribirla en el chat y yo la transmito o la vamos leyendo. No sé si alguien se quiere animar a preguntar algo. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo puntual, algo que les sirva incluso para los proyectos que tienen en mente? ¿Algo puntual que le quieran preguntar a Javier de alguna experiencia que él tiene? ¿Alguien se anima? ¿Sí? ¿No? Tal vez por mientras que alguien se anima, yo quiero hacerte algunas preguntas, Javier. Por ejemplo, ¿cómo ves tú el tema de la participación ciudadana en este tipo de proyectos? Pareciera ser que estamos todavía nosotros, especialmente acá en Chile, pensando en una participación ciudadana muy pasiva, muy consultiva, muy así, oiga, vecinos, ¿qué opinan? Mira, aquí está el proyecto, y no desde el inicio, no activa, etcétera. Y un poco todo lo que tú mostrás en tus casos, hablan de una participación muy activa, o sea, son los mismos vecinos los que se meten a pintar la calle, participan en las encuestas, son los mismos usuarios que se animan. ¿Cómo ves tú un poco eso? ¿Falta algún cambio que hay que hacer a nivel normativo o simplemente un tema de motivación y tú ya lo estás incluyendo alguna vez? Entonces, ¿cómo lo ves tú un poco eso? ¿Qué desafío pensarías desde ese punto?
Mm. Sí, bueno, buena pregunta. Yo creo que en temas de participación ciudadana, no sé, pues, habría que preguntarle al mismo curso, ¿no? ¿Cuántos de los alumnos que están acá conectados al Hangout son parte de su junta de vecinos? Que pongan ahí un comentario así Buena como, pregunta. ¿Quién se anima a decir sí? o O no. al menos han participado, o al menos, claro, al menos han participado en alguna junta de vecinos o alguna cosa así. Yo Mira, no, algunos dicen, no, no, Fernando, no. no, nada, A no. ver, ahí Maciel dice Yo, sí. dice, Claro, hay al yo, menos uno que han estado más involucrados, pero claro, o sea, en general, yo creo que muy poca gente participa de las decisiones que se toman en los barrios. Imagínate cómo está en el propio barrio donde uno vive. Eh, entonces, seguro que hay que hacer algo para poder cambiar eso, porque si uno no se hace parte de lo que está pasando en tu propio barrio, en tu propia casa, pucha, es como en el fondo cuando uno es como que no saca parte ni siquiera no sé, pues, de su propio, de su propia vida. ¿Sí? De hecho, no sé cuántos de ustedes, los que están conectados a la llamada, tienen ahorros o piensan en algún momento comprarse algún tipo no sé, de una vivienda o algún bien, ¿no es cierto? Como que en general uno se preocupa de participar de sus finanzas. Dice, bueno, si es que yo no me preocupo de ahorrar, ¿quién va a ahorrar por mí? Nadie, ¿no? Nadie va a llegar, a menos que, claro, uno tenga como un papá con plata que le dé, o mamá con plata, que nos dé como una mesada eterna, pero uno se preocupa de sus finanzas. Si uno se preocupa de sus finanzas, ¿por qué uno no se preocupa de su ciudad? ¿Sí? ¿Por qué uno no se preocupa de eso? Pareciera que como que esto viene de otras personas, como que alguien toma la decisión, pero no soy yo, no soy yo el responsable. Y eso es bien crítico finalmente para nuestra calidad de vida, porque si nosotros no nos preocupamos de eso, no van a haber muchos que lo van a hacer, porque de hecho hoy en día cuando uno ve los niveles de desconfianza también, que yo les compartí antes, estamos en un momento crítico donde tampoco uno confía que las autoridades lo van a hacer. Entonces, cae en nosotros finalmente hacernos más responsables y en temas de participación hay mucho que hacer, hay mucho que crear, mucho que innovar, mucho que idear, porque los canales actuales que existen hoy día para participar son por ley poquitos, no son muchos. De hecho, si bien usted o la gran mayoría no participa en la Junta de Vecinos, hay a veces como instancias que se llaman las cuentas públicas, ¿no? Que son como instancias de participación donde la autoridad tiene que presentar a la ciudadanía su gestión del año. No sé cuántos de ustedes ha ido a una cuenta pública al Ministerio de Transporte. yo creo que las respuestas van a ser muy parecidas. Yo tampoco he ido, de hecho, también, así que... ¿Sí? ¿O cuántos han ido a la cuenta pública del municipio donde uno vive? ¿Cachai? O a la cuenta pública del gobierno regional. Muy poca gente va a esas cosas. Entonces, por ley existen ciertas formas de participar, pero aunque existen esas formas no significa que participemos, ¿no? De hecho, hay otras formas de participación por ley que son los plebiscitos, ¿no es cierto?, o consultas ciudadanos. Claro, a menos que sea un proyecto que uno le llame mucho la atención, como mira, van a hacer una laguna en el parque Padre Hurtado, ¿sí o no? ¿Cachai? Como que uno a veces participa de esas cosas porque se crean las instancias, pero no es la norma, no es que todo se consulte tampoco. Entonces, para responder tu pregunta, Sebastián, sí se puede hacer mucho todavía en temas de participación, se requiere hacer mucho y hacer cosas distintas, en el fondo que te motiven a participar, que tú digas, bueno, obvio que me voy a sumar, primero porque es fácil y porque es entretenido. Yo creo que hoy día no es ni fácil ni entretenido. Entonces hay un desafío ahí para pensar nuevas formas. ¿Sí? ¿Alguien más se anima con alguna pregunta por mientras? Si alguien se quiere animar, puede preguntar también por el chat, insisto, ¿eh? Así que una cosa por mientras que a mí me llamaba mucho la atención, que también puede motivar tal vez a los alumnos también, y un poco lo que yo les transmito en las clases, pareciera ser que uno de los pilares fundamentales del urbanismo táctico, y en especial lo que ustedes están haciendo en Ciudad Emergente, se basa también en el éxito de estos proyectos en que se diseña desde el usuario. O
O sea, pareciera ser como, a diferencia de estos proyectos que incluso se demoran, ¿cierto? Eso que hablábamos de estas ciclovías que se demoran 3 años en construirse o más, ¿cierto? O proyectos generales, y que incluso cuando se construyen y se implementan, al final pareciera ser que están diseñados no desde la visión del usuario y tienen fallas, ¿cierto? En el diseño, son peligrosas, ¿cierto? Te producen accidentes, entonces, y de alguna manera pareciese que, claro, como ese conflicto, entre comillas, ¿cierto? Que siempre pasa, diseño versus usuario, ¿cierto? Y cómo de alguna manera usted, al incluir a los mismos usuarios en la participación y en los diseños, pareciera ser como que también se aseguran eso, ¿cierto? Y como lo que decía eso de fallar pequeño, entonces tú vas probando ahí directamente, oye, esto no nos resultó, oye, cambiémoslo para acá, cambiémoslo para allá, y en un tiempo mucho más acotado. Entonces, un poco, ahí te quería preguntar, claro, ¿cuáles son las limitaciones de eso? Si ves alguna limitación o algún beneficio más allá de esta metodología, como si de ahí puedes como pensar en eso. Claro. Bueno, es cierto que estas acciones como más rápidas te permiten ajustar los errores. Lo que, no sé si conocen a un urbanista que se llama Jaime Lerner, que es arquitecto y fue el alcalde de la ciudad de Curitiba. Y él tenía una cita bien interesante, que era que en la planificación urbana muchas veces como hay una necesidad por tener todas las variables controladas antes de hacer algo, porque en el fondo, ¿cómo vamos a hacer algo si no tenemos la información? ¿O cómo vamos a hacer algo si no tenemos todo esto resuelto? Entonces, esa necesidad que a veces habla mucho de una arrogancia de que vamos a tener todos los datos siempre, ¿no? O vamos a tener todo muy claro. Pero esa necesidad de tener todas las variables controladas antes de hacer algo, finalmente termina siendo como una receta segura para no hacer nada, porque estamos esperando que la situación sea perfecta para poder actuar. Y en verdad la ciudad permite ajustar los cambios. De hecho, uno si es que mira la ciudad de una forma más bien experimental, te permite probar y testear. Yo creo que hoy en día en el urbanismo, en el transporte, hay muy poco riesgo. De hecho, en la ciudad hay poco riesgo, porque estamos esperando que estén todas las variables controladas para hacer las cosas. Entonces, el urbanismo táctico, al menos si uno lo aplica bien, si uno hace un buen ejercicio de pilotaje, puede ser muy instrumental para complementar otras formas de planificar. En el fondo, si es que vamos a hacer un experimento y vamos a ajustar lo que se haga y vamos a ver qué funciona y qué no funciona, nos puede servir mucho para poder invertir de buena forma recursos públicos, que lo pagamos entre todos, ¿no? En vez de malgastar inversión pública, la podemos hacer mucho más segura y cierta, porque sabemos que ciertas cosas van a funcionar y otras no, si las probamos antes, con pocos recursos. Entonces, yo creo que hay un espacio muy grande para empezar a aplicar estas metodologías en la planificación de ciudad, y en ese proceso darte cuenta que las personas, que nosotros, ¿no es cierto?, podemos ser parte como parte fundamental del diseño de la ciudad, porque de hecho puede ser mucho más entretenido que en vez que te consulten, a usted le gustaría una ciclovía, sí o no, es que te inviten a pedalearla, ¿cachai? Y que tú, oye, hoy día vamos a probarla, y eso va a ser como la experiencia para que tú digas, ¿sabéis qué? Creo que esta cuestión es peligrosa porque no me siento tan seguro. Ok, vamos a ajustar el diseño. Pero puede ser una forma mucho más emocionante de participar de la ciudad si te invitan, por ejemplo, a construir un experimento también. Yo creo que en ese sentido el urbanismo táctico tiene el potencial de encantar en el buen sentido a personas que hoy en día están desencantadas con el urbanismo y piensan que no es su disciplina o piensan que no es su tema. ¿Fijáis? Si a mí me invitan a tirar bombitas de semillas para poder plantar un parque, de repente puedo ir con todos mis amigos a tirar bombitas de semillas. Puede ser quizá una forma mucho más atractiva de hacer una plantación participativa. De hecho, hay una agrupación que se llama Paisaje Táctico, que hace estas mismas metodologías, pero muy vinculadas al tema de áreas verdes, de especies nativas, y van, de hecho, con bombas de semillas y las van plantando de forma participativa y bien atractiva. Con eso simplemente para darles un ejemplo de cómo esto puede empezar a nutrir distintas formas de hacer ciudad, no simplemente desde la calle, sino como desde todo ese espacio que construye lo público. Súper, totalmente de acuerdo también. Mira, ahí Daniela hace una pregunta, la digo yo, la leo. A partir de las reflexiones,
¿cómo se podría aprovechar esta situación para fomentar el uso del transporte público si lo que más se teme es estar en contacto cercano con las personas? Yo creo que es una pregunta, claro, súper, está difícil ahí. Claro. ¿Qué Sí, opinas tú de eso un poco también? claro, mira, fomentar el uso del transporte público hoy día probablemente no es lo que deberíamos hacer, sino complementar los viajes que se hacían en transporte público en modos que no sean contaminantes. Yo creo que, de hecho, lo que yo les mostraba anteriormente en Francia, cuando se decreta como reemplazar el transporte público, es por la misma necesidad de generar esa distancia social, de distancia física, en verdad, entre los usuarios del transporte público. Entonces, deberíamos quizás crear estrategias rápidas para que aquellas personas que antes necesitaban sí o sí moverse en un metro o en un bus, lo puedan hacer en distancias medianas o cortas en un modo de transporte que no sea bus o metro. Y eso quiere decir volver a pensar el espacio de la calle. O sea, de hecho, hay estrategias que se han visto en Francia donde el carril de los buses va complementado con un carril de bicicletas que antes no existía. Entonces, si es que la calle tenía 3 pistas y era una para buses y 2 para vehículos, ahora es una para bicicleta, uno para buses y una para vehículos. O sea, tuviste que volver a priorizar el espacio de la calle. Yo creo que de esa forma podrías incentivar o invitar a gente que antes estaba utilizando el bus o el metro en un trayecto a que lo haga hoy día en bicicleta, por ejemplo, para distancias de medianas o cortas, ¿no? Para el viaje más extenso, bueno, ahí tendrá que ocupar el transporte público, ¿no es cierto? Pero si es que tú le das más opciones a gente que pueda viajar viajes de 6 kilómetros hasta 10 kilómetros en bicicleta, que son perfectamente posibles de hacer, vas a descomprimir gran parte de ese viaje que se hacía antes en bus o metro. Y eso puede ser una alternativa para responder la pregunta de Daniela. Sí, yo también estoy un poco de acuerdo. No sé si Daniela quisiera hacer una contrapregunta, pero lo dejo ahí por si acaso. O alguien más se anima a preguntar. Por mientras yo quería hacerte una última pregunta. Todo esto que estamos comentando un poco, también tiene un desafío súper importante que tiene que ver también cómo se implementan estos proyectos. Y yo siento que también un tema no menor es, por ejemplo, el financiamiento. Y me ha pasado en algunas experiencias donde yo digo, mira, quiero implementar incluso parte de los cursos con los alumnos y terminar un poco los cursos, yo les digo ya al municipio, por ejemplo, si estamos trabajando en Renca, en Las Condes o donde fuera, y le digo al municipio, mire, municipio, tenemos un proyecto, queremos implementar algo, y el municipio del tiro dice, bueno, nosotros no tenemos recursos, empieza a ser difícil. ¿Cómo en la práctica un poco puede uno hacer esto? Claro, son intervenciones de bajo costo, entendemos, son de gran impacto, pero ¿cómo en la práctica es necesario eso por un lado, como el financiamiento, un tema, y por otro lado, es necesario tener la aprobación administrativa para hacer proyectos de este tipo? Tú mostrabas ahí algunos gráficos que dependen un poco del tipo de intervención. Claro. Pero, por ejemplo, si a mí se me ocurre hoy en día hacer una zona 30 temporal, como si fuera, como expandir eso de la ciclo-recreovía, y hacer una zona 30 temporal en algún barrio en Renca, no sé, en que yo estaba trabajando ahí y fue parte del año pasado también de un curso que hicimos. ¿De dónde uno podría sacar, por un lado, el permiso? Convencer al municipio está muy difícil, direcciones de tránsito se ponen muy obtusas, o sea, la complicación que tiene este tipo de interacciones es súper importante y destrabar un proyecto. Los concejales se te oponen, dicen yo quiero estacionamiento para mi auto, el otro dice ¿qué pasa con los vecinos? Yo no quiero una ciclovía al frente de mi casa. Es tan complejo que al final estos proyectos se terminan achicando, termina siendo una intervención chiquitita que incluso de repente se demoran. O sea, por un lado el financiamiento, por otro lado la parte administrativa que cuesta tener esa aprobación al final, ¿cierto? Y pareciera ser que si bien no pasamos por instituciones como Servio, ¿cierto? El Servicio de Vivienda y Urbanismo, que no necesita esta aprobación porque no hay movimientos de obras civiles o cosas así, pero al menos igual necesitamos cierta aprobación municipal o algo de repente. Sí, bueno, de todas maneras, mira, con respecto a los recursos, o sea, hacer una intervención táctica es infinitamente más barato que una obra permanente, porque, claro, muchas veces no se requiere de obra civil para hacer esto. En el fondo, cuando uno hace la
la ciclovía táctica de Eliodoro Yáñez no hubo cambio en los semáforos, de hecho se utilizaron semáforos humanos, o sea, quienes estaban controlando el tránsito eran personas, ¿no? Y estaban con los símbolos de para y siga, por lo tanto la intervención era mucho más barata que ajustar los semáforos, poner la luz de ciclista, ¿no es cierto? Por lo tanto, claro, es mucho más económico hacer la prueba temporal que una permanente. De hecho, el CDEUS hizo claro, en ese seminario que les compartí en la presentación, Juan Carlos Muñoz daba algunas cifras de tácticas que nosotros confirmamos en Ciudad Emergente por lo que nos ha costado a los pilotos, que eran como cerca de unos 9 millones de pesos por kilómetro de ciclovía táctica, por ejemplo. Claro, que comparado con lo que cuesta hacer una obra definitiva, que es infinitamente más alto que eso, ¿no? Empieza a ser competitivo como solución temporal. Ahora, no nos podemos quedar en la solución temporal, porque la idea es que esta cuestión en el fondo no se borre con la primera lluvia y que en el fondo perdure. Y para que sea temporal, yo creo que es fundamental, para que sea, perdón, permanente, es fundamental contar con la validación del gobierno local o de la autoridad. Porque yo le he mostrado un gráfico de distintas alternativas de hacer prácticas, ¿no? Algunas más ilegales, otras más legales. Cuando tú en verdad quieres que esto en el fondo perdure, tiene que venir de la mano de un apoyo político, tiene que venir de la mano de la autoridad local, al menos para que en el fondo sea un trabajo de equipo. De hecho, tú podrías ir con voluntarios de un curso, ustedes podrían ir a hacer la táctica, y sería súper bueno para poder agilizar una idea que puede estar en el municipio, pero después el municipio tiene que ser el que lo consolide, ¿no? Y tienen que ser los recursos que puedan ser levantados a nivel local, los que mantengan el espacio, o quizás aporte privado para la mantención de esos lugares, ¿no? Entonces, para que perduren, estos cambios tienen que tener esa aprobación del gobierno local. Para poder conseguir ese apoyo a veces no es fácil. De hecho, yo creo que los mejores casos de urbanismo táctico son aquellos donde hay voluntad política desde el alcalde, por ejemplo, que dice, vale, hagámoslo. Como que han habido casos que, claro, ha sido súper difícil, como dices tú, Sebastián, de poder convencer a los equipos técnicos. De hecho, lo que nos ha pasado muchas veces es que, aunque tengamos la autorización del alcalde, que puede ser la autoridad máxima del municipio, internamente nos hemos encontrado con muchas fricciones. De hecho, y eso también te habla de que un gobierno local o un municipio no es un municipio, es como que adentro del municipio habrá muchos municipios además, ¿cachai? Porque hay personas que tienen opiniones distintas. Entonces, lo mejor ahí es, claro, tener un poco cuadrado al municipio desde el liderazgo, desde la cabeza para abajo, ¿no? Como que alguien diga, ya, vamos a hacerlo, y que ese líder le transmita a los equipos técnicos que lo que se está haciendo tiene una razón de ser, que se está haciendo algo que puede ser, véndelo como innovador o algo como participativo, ¿no es cierto? Pero que si está esa voluntad política es mucho más fácil hacer estos pilotos. Si no lo está, se pueden hacer igual, de hecho, pero es más difícil que perduren como cambio, en el fondo. Sí. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo también. No sé si hay más preguntas, ¿alguien más se anima con una última pregunta? Dejamos espacio para la última pregunta, no sé si alguien quiere escribirla o la puede dar por audio también. Yo tenía una acotación, no sé si se escucha bien. Se escucha bien. Es respecto a lo mismo que acabas de hablar, que yo también lo iba a preguntar justo, que era que muchas veces la burocracia es la que retrasa los proyectos y simplemente no se hacen. Yo tenía el ejemplo de que acá fuera de mi casa pusieron un paradero, se demoraron 3 años en ponerlo, y resulta que se demoraron otro año más en ponerle stickers para que las micros pararan ahí. Entonces, aunque nosotros hubiéramos peleado, y de hecho pelearon por poner un paradero fuera de la casa, al final la burocracia se demoró más que las personas que vivían acá. Mucha gente se mudó al final del lugar. Entonces, no es que se hayan mudado por eso, pero en el transcurso del tiempo la gente se cambia de casa nomás. Entonces, ni siquiera puedes estar aquí para ver los frutos de tu trabajo. Y bueno, al final, ¿qué se puede hacer contra eso? Porque tú te desanimas a tener y a participar en proyectos, a participar en las juntas de vecinos, porque nunca va a ver los frutos de tu trabajo.
Claro. ¿Cómo lo podemos manejar? Eso ya va más por parte del gobierno. Tiene que quedar la embarrada para que el gobierno en verdad se ponga las pilas y trabaje en todos juntos. Claro. Sí, disculpa, esa es la pregunta de Fanfleet León. ¿Sí? Entré con mi cuenta personal. ¿Pero tu nombre es Fanfleet o ese es como tu nickname? No, es mi nickname. Soy Francisco Calgruber de la... Ya. Dije, está bueno el nombre, Fanfleet. Ya, Francisco. Tienes toda la razón, pues, Francisco, porque la burocracia muchas veces dificulta que eso ocurra. Bueno, sin ir más lejos, la razón de por qué yo cofundé Ciudad Emergente fue por una frustración enorme con respecto al urbanismo. Porque me he dado cuenta que las cosas como que se quedan muchas veces en un buen plan o en un bonito PowerPoint, pero uno no las ve ocurrir. Y la decisión un poquito fue decir, bueno, hay que hacer algo. Y ahí armamos Ciudad Emergente. Y sería, yo creo que mi respuesta, ojalá que hubiera muchas más ciudades emergentes, o llámalos como quieran, pero más personas metidas en este tema, para que uno diga, bueno, claro, se necesitan mucho más, ¿cachai? Para poder mover esa burocracia, y no sé si también solo mucho más en cantidad de gente haciendo esto, sino también como más gente, pero en el momento oportuno. Yo creo que hoy día estamos viviendo un momento súper único, y quizás vuelvo a la reflexión final, quizás uno podría estar empujando esto el año 2025 o el año 2018, hace 2 años atrás, pero es ahora, en este momento, donde uno puede eventualmente decir, podría tener un cambio más significativo si es que empujo ideas concretas en este momento, porque se están viendo más disposiciones políticas a hacer cosas por la misma crisis que se está viviendo, porque son urgentes, porque no puedes esperar mucho. Entonces, hoy en día tuviste, no sé, pues como el municipio de Rancagua en 3 semanas transformó cosas que se estaban demorando años en hacer. Esa burocracia que estaba ahí, tenía los planes puestos ahí, el sentido de urgencia lo llevó a actuar hoy día. La misma ciudad de Arica. Entonces, quizás es decir, bueno, es como que utilicemos la energía para jugar es ahora la pichanga, ¿sí? No va a ser en mucho tiempo más. Es como que se abrió una ventana de tiempo. Entonces, por un lado, más personas metidas en este tema ayudaría mucho a que se moviera la aguja, pero también los que estamos metidos en el tema o nos interesa el tema, es como así, es ahora, ¿cachai? Como que hay que atreverse a hacerlo, y si no resulta, bueno, ya, seguimos igual, pero lo peor que podemos hacer es no intentarlo. ¿Sí? Claro. Hay que darle para adelante, ¿no? Entonces. Claro, sí. No sé si alguien más se anima a preguntar, dejamos por último, ¿sí? Cerramos entonces, bueno, cerramos un poco esta charla. En verdad te agradecemos mucho, Javier, por la presentación, súper interesante. Yo creo que habla de todos estos desafíos que se vienen, y yo me quedo también con esa última frase que tú decías, que el momento es ahora, ¿cierto? O sea, el poder involucrarse más con estos proyectos es justo ahora. Es la apertura, esa ventanita de tiempo que se abrió. Yo creo que la emergencia está empujando, ¿cierto? Sí, hay que aprovecharla. Sí. Sí, así que agradecemos a Javier con un aplauso a distancia y también a los alumnos y a quienes participaron también fuera de los cursos. Así que esta charla va a quedar grabada, así que la vamos a subir a un link de YouTube que tenemos internamente en los cursos, y también vamos a dejar la tarea abierta a ver si alguien más se suma a verla. Así que muchas gracias y esperamos contar contigo, Javier, en otra oportunidad. Sí, de todas maneras, y si Sebastián, si alguno de los alumnos o ustedes quieren contactar o quieren participar en alguna de las cosas ahora o mañana, contáctenos ahí por las mismas redes sociales. El Instagram es Ciudad Emergente, todo junto, o en la misma página ciudademergente.org.org hay un espacio de contacto. Escríbanos, cuéntenos las ideas que tienen, a ver si podemos hacer algo entretenido ahora. Yo creo que sí, yo creo que de todas maneras yo creo que hay espacio para eso, así que feliz que más alumnos también se sumen. Así que muchas gracias. Ya nos vemos. Chao. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias a todos.